Hola primos, ¿cómo andamos? Aquí su primo Juan de regreso a la isla maldita. Después de muchos meses decidí volver a jugar con el Stegosaurus, un dinosaurio que muy pronto recibirá una mejora importante, por eso quise ponerlo a prueba antes del cambio. Pero ojo primos, esta vez no fue nada fácil, porque como ya saben muchos hackers suelen usar este dinosaurio y más de uno me confundió con tramposo solo por llevarlo, imagínense el drama. Así que primos de mi corazón, vayan dejando su like que hay que llegar a los 500 o más si se puede, y quédate a ver el video completo para que veas cómo juega el primo Juan con este dinosaurio, sin trampas, sin atajos y con puro estilo jurásico. Aquí ya estaba en busca de pelea en el servidor Sandbox, andando cerca de G3, cuando a lo lejos vi a varios dinosaurios peleando como verdaderos locos. Como buen imprudente que soy, no lo pensé dos veces y me lancé directo al combate para poner a prueba a este dinosaurio sin distracciones. Pero primos, la suerte no estaba de mi lado, y lo que pasó después ya verán por qué casi termino probando el suelo jurásico antes de tiempo. Me puse a atacar a un Tyrannosaurus y a un Triceratops que ya estaban heridos. Sí, primos, lo sé, mala decisión, pero en ese momento no me di cuenta de que medio servidor ya había percibido mi presencia. De repente empecé a notar miradas raras y ganas colectivas de mandarme directo al cielo prehistórico. Al inicio no le di importancia, pero siendo sincero, cuando reaccioné ya era demasiado tarde. Ahí fue cuando empezó la persecución, primos. Todo el servidor unido como si yo fuera el enemigo final, y yo corriendo como loco tratando de no terminar en el lobby. Me confié, y esa confianza me salió cara, pero al menos sirvió para algo. En medio del caos logré calentar bien al dinosaurio y ahí me di cuenta de algo importante. Este bicho sí pega duro, y cuando conecta los golpes, se siente. Volví a crecer a mi dinosaurio y, por pura casualidad, me encontré con mi hermano padrino 777 y con mi primo el jefe Nónimo. Apenas me vieron me dijeron: hey primo Juan, vente con nosotros, vamos a buscar pelea. Yo obviamente feliz, con compañía y sin pensarlo dos veces, los seguí para ver a dónde se dirigían y qué locura se venía. A lo lejos vimos una reunión enorme de dinosaurios y ahí mismo se nos prendió el foco. Dijimos: bueno primos, aquí es. Para nuestra suerte no estábamos solos, venían varios primos más con ganas de pelear, así que el plan era sencillo: acercarnos poco a poco, organizarnos rápido y estar listos para empezar a repartir mordidas sin misericordia. La cosa ya se sentía intensa y apenas estábamos calentando. Por andar observando a mis primos los de atrás, un dinosaurio me atacó por sorpresa y ahí sí me asusté bastante. En ese momento pensé: ojalá mis compañeros no me dejen solo, porque la situación se veía complicada. Justo cuando reaccioné, vi como todos los primos empezaron a acercarse rápidamente, y fue ahí cuando los dinosaurios contrarios se dieron cuenta de nuestra presencia. En ese instante ya no había marcha atrás. Nos miramos, entendimos todo sin hablar y decidimos atacar con todo y sin miedo, sin importar el crecimiento que ya teníamos encima. No importaba si ganábamos o perdíamos, esto ya no era una simple pelea, esto era la guerra total en la isla maldita.
Aquí regresé y me lancé a atacar a estos dinosaurios, pero el problema fue que no tenía a nadie cerca para que me ayudara. Aún así luché con todas mis fuerzas, dando todo lo que tenía, pero fue inútil. Empezaron a atacarme sin piedad, uno tras otro, como si me hubieran puesto precio a la cabeza. Aunque llegó mi primo el jefe anónimo para intentar salvar la situación, ya no se podía hacer nada por mí. Estaba completamente rodeado y en segundos me detonaron, pero bien detonado, primo. Así es la isla maldita, un segundo estás peleando y al otro ya estás viendo la pantalla de regreso al lobby. Estaba de regreso creciendo a mi dinosaurio, todavía andaba chiquito y la verdad ya no tenía ganas de pelear hasta crecer un poco más con calma. Pero de la nada apareció un amargasaurio y me atacó sin dudarlo. En ese momento pensé, esto no puede ser, tengo todas las de perder. Aún así no perdí la cabeza y empecé a atacarlo con movimientos circulares, girando todo el tiempo para evitar que me conectara un golpe directo. Y ojo primos, para ser el rey del Stegosaurus no puedes quedarte quieto, tienes que moverte sin parar para que no te caigan los golpes a ti. El amargasaurio se dio cuenta de que no me iba a ganar fácil y decidió hacer la clásica retirada estratégica. Obviamente lo empecé a seguir, porque no se iba a salir con la suya, pero corría tan rápido que no lo podía alcanzar. Parecía que nunca se le acababa la energía y por un momento, no les voy a mentir, pensé seriamente que era hacker. Resulta que de pronto llegó un Triceratops, supongo que para ayudarme, y en ese mismo instante el amargasaurio tomó la mejor decisión de su vida. Se dio media vuelta y salió corriendo como si le debiera dinero a medio servidor. Y la verdad primos, tenía toda la razón, contra dos no habría ganado ni de broma. Yo sin pensarlo lo empecé a seguir, con la idea fija de eliminarlo, pero para mi sorpresa era más rápido que el primo Juan, cosa que sí me dejó pensando. Aún así no le quité la mira porque ya era clarísimo hacia dónde se dirigía, directo a la reunión de todos los dinosaurios, ese lugar maldito donde si atacas te llaman tóxico, te miran feo y te mandan al cielo prehistórico sin hacer preguntas. Justo en ese momento primos mis sospechas se empezaron a confirmar, porque esto ya no era normal. Parecía que tenía energía infinita o algo muy raro, cruzamos el río los dos y el tipo ni se cansó, siguió corriendo como si nada hubiera pasado. Yo ya iba calculando cuándo se le acabaría la resistencia, pero no, primos, nada, seguía y seguía sin bajar el ritmo. Y aquí es donde les pregunto a ustedes primos, ¿será que era hacker o simplemente tenía la suerte del siglo? Déjenlo en los comentarios porque yo sinceramente creo que sí traía algo raro, no es normal correr tanto sin cansarse. Ustedes digan primos, los leo.
Nuevamente estaba creciendo tranquilo primos, intentando recuperar el progreso después de tanto caos, cuando de repente apareció otra vez mi primo de confianza, el jefe anónimo. En ese momento supe que algo bueno iba a pasar, porque cuando él llega nunca es para quedarse mirando el paisaje. Así que sin pensarlo mucho decidimos hacer algo serio, un enfrentamiento directo, PvP puro y sin excusas. Stegosaurus contra Pachyrhinosaurus, cara a cara, fuerza contra resistencia, golpes pesados contra empujes constantes. Aquí no había huida ni terceros metiéndose, solo dos dinosaurios midiéndose para ver quién manda de verdad. Así que primos abran bien los ojos, porque esta pelea se puso intensa, y ahora sí vean quién ganó este duelo prehistórico. Bueno primos, ya jugué con el Stegosaurus y para ser sincero solo lo usé un par de veces con este modelo actual. Muy pronto le llegará su nuevo modelo, así que obviamente también lo vamos a probar cuando salga. Este dinosaurio la verdad es divertido de usar, no está nada mal, pero siendo honestos no es un dino pensado para PvP intenso, ahí sí se queda un poco corto. Así que primos, vamos despidiéndonos del segundo modelo del Stego, porque ya se viene el tercero y todo apunta a que será mucho mejor. Dejen su like, comenten qué les pareció y qué esperan del nuevo modelo, que me gusta leerlos. Y primo, lánzate a ver este otro video donde hubo puro caos y sufrimiento del bueno, allá te veo. Nos vemos en el próximo video, sigan jugando.